Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gran gozo poder llegar hasta sus hogares en esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder comunicarnos en esta mañana y de poder reunirnos, aunque sea a través de este medio, para poder alabarle, para poder glorificarle, para poder ensalzar su dulce y grato nombre. Qué extraño se siente no poder reunirnos como iglesia. En realidad, los edificios son los que están cerrados, pero la iglesia, que somos nosotros, está abierta. No solamente la iglesia, pero primeramente el cielo está abierto. Las puertas del cielo están abiertas, las ventanas del cielo están abiertas y Dios está derramando su bendición sobre cada uno de nosotros. Extrañamos el no poder congregarnos como asamblea, como congregación, pero las circunstancias no lo permiten por ahora. Pero nuestra oración es que esto pronto pasará y Dios dejará una lección en la vida de cada uno de nosotros, los que le conocemos, y especialmente en aquellos que todavía no han puesto su fe en Él para la salvación de su alma. Gracias a todos por continuar siendo parte de esta familia de Iglesia Bautista del Valle aquí en Sacramento, en el Valle Central, en la capital de California, y por sus llamadas, por su apoyo, por las oraciones. Hemos tenido nuestras oraciones, nuestros devocionales a través del teléfono, pero en esta mañana el Señor nos ha permitido poder salir al aire y tener nuestro servicio a través de este medio de comunicación. Así que es un privilegio poder adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que estén preparados en su casa, cómodos en sus salas o tal vez haciendo alguna pequeña tarea, pero tómese este tiempo para juntos alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Prepare su Biblia, si tiene una en su casa, para poder seguir escuchando la palabra de Dios, leyendo y meditando juntos y aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. Vamos a iniciar esta mañana con una oración. Ahí donde está, le invito a que incline su rostro y vamos a orar. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, que estás en gloria en todo lugar y en nuestro corazón, te damos gracias en esta preciosa mañana que nos das la oportunidad de poder alabarte y glorificarte a través de este medio. Señor, a nivel mundial estamos viviendo una crisis, una pandemia, una incertidumbre que no sabemos cómo llegó y no sabemos cuándo va a terminar. Lo que sí sabemos es que tú estás sentado en tu trono de gloria. Lo que sí sabemos es que tú tienes el control de todo. Lo que sí sabemos es que en tu palabra dice que en los postreros días que oiremos de guerras, rumores de guerras, de pestes, de hambres, de terremotos. Y percibimos, Señor, lo que dice tu palabra, que tu regreso por la iglesia es inminente, que tú vienes pronto, Señor, para llevarnos. Gracias te damos en esta hora, Señor, porque eres un Dios bueno. Nuestra oración es para que bendigas a todos aquellos que están en este momento, Señor, listos para alabarte juntos desde sus casas a través
de esta plataforma, Señor, donde nos están viendo, algunos tal vez a través de su teléfono, su computadora o su televisor. Pero te damos gracias, Señor, que nos das la oportunidad. Pero oramos también por todos aquellos que están padeciendo esta enfermedad, este virus, que han sido contagiados y sus cuerpos están luchando, peleando en los hospitales o en sus casas, aislados contra esta enfermedad. Oramos para que tú los fortalezcas. Oramos para que tú les des las fuerzas para salir adelante, Señor. Oramos en esta mañana, Señor, por los doctores que están tratando a estos enfermos. Oramos por las enfermeras y todos los que trabajan en los hospitales, Señor, en los laboratorios, las personas que trabajan sacando la basura en los hospitales, que están expuestos, Señor, a este virus. Oramos, Señor, para que tú los guardes. Oramos, Señor, para que tú los protejas. Oramos por nuestras familias, por nuestros seres queridos, por nuestros seres amados, donde quiera que estén, para que tú los guardes, Señor. Gracias por mantenernos también hasta este momento. Confiamos en tu protección eterna. Confiamos en las promesas de tu palabra. Y ahora, Señor, oro por todos aquellos mis hermanos que están en sus casas. Quizá algunos de ellos están pasando por enfermedades, por resfriados, por la gripe, por otras circunstancias, problemas, Señor, por temor, por preocupación, Señor. Y mi oración es para que tú les fortalezcas, Señor, porque en ti, Señor, hay esperanza. Y nuestra esperanza es una esperanza viva, Señor. Es lo que dice tu palabra. La esperanza que nosotros tenemos es una esperanza viva, porque nuestra esperanza está en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive para siempre. Guárdanos, guíanos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a tener una alabanza, vamos a cantar un himno en esta mañana, y ustedes donde están en su casa pueden acompañarnos, pueden ayudarnos a cantar, así que canten con nosotros en esta mañana. Dulce comunión. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Ahí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Y libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Y libre, salvo
brazos de mi Salvador. Amén. Qué gran mensaje encontramos en este himno que nos dice: no hay que temer ni hay que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Dice: por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Vamos a seguir alabando y vamos a seguir cantando alabanzas en esta mañana. Vamos a cantar una alabanza que ustedes la saben, que la hemos cantado, que es: Jehová es mi guerrero. Él es nuestro guerrero. Él pelea por nosotros. Así que vamos a cantar. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Y con mi alabanza pelearé. Y no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré. Y no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré. Y no es mi guerra sino la de Dios. Y con fuerte y alta voz hoy yo gritaré. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Y con mi alabanza pelearé. Y no es mi guerra sino la de Dios. Y danza y pandero yo daré. Y no es mi guerra sino la de Dios. Y címbalo y trompeta sonaré. Y no es mi guerra sino la de Dios. Y con fuerte y alta voz hoy yo gritaré. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios que tenemos para esta mañana. Y les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de San Mateo. Busquen en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6 en esta mañana. San Mateo capítulo 6, y vamos a leer los versos 25 al 34. San Mateo capítulo 6, versos 25 al 34. Vamos a leer la palabra de Dios, así que les voy a dar tiempo para que en su casa busquen ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versos 25 al 34. Vamos a leer la palabra de Dios y dice de la siguiente manera. Estas son las palabras del Señor Jesús, que dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento
y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, así ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El verso 31 dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Oremos. Padre, gracias que nos das la oportunidad en esta mañana de leer, meditar, predicar, escuchar tu palabra para poder aplicarla en nuestras vidas, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que tú me uses en esta mañana como una buena herramienta en tus manos. Que bendigas tu palabra, que bendigas a aquellas personas que están escuchando esta enseñanza, este mensaje, y que lo podamos aplicar a nuestras vidas, Señor, en este momento, inmediatamente en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana quiero predicar este mensaje de la palabra de Dios que hemos leído, esta porción aquí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6. Quiero decirles que el mensaje de esta mañana tiene como título: el plan de Dios para la preocupación. Es increíble que toda la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, el contenido de la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, pasando por todos los libros de la palabra de Dios, el mensaje del Señor, el mensaje de Dios para nosotros es a no tener temor. El mensaje del Señor para nosotros es, a través de toda la Escritura, a confiar en Él. Dios me ha dado esta mañana este pasaje para que lo apliquemos a nuestras vidas en este preciso momento de crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. Él trajo este mensaje en el sermón más hermoso que está en la Biblia, que es el Sermón del Monte. Y aquí nos muestra Él cuál es su plan, cuál es el plan de Dios para la preocupación. Es verdad que es extraño para todos el no poder reunirnos en estos días en nuestros edificios, en las congregaciones a las cuales asistimos.
Es extraño estar el domingo en la casa, el día de oración. Es raro para nosotros. Pero el Señor conoce las circunstancias que estamos viviendo y no podemos exponer a los hermanos que son débiles de alguna manera de su salud, que tienen algún padecimiento de asma o de tal vez del corazón o diabetes. No queremos exponernos y el gobierno ha pedido que no se reúnan más grupos de más de 10 personas. Pero les damos gracias a todos ustedes por seguir siendo parte de esta familia. Este texto de la palabra de Dios es un gran texto que necesitamos todos en este momento de crisis. Son las palabras del Señor Jesús. Quiero compartir 2 puntos en esta mañana con ustedes. Y el primero de ellos es que Jesús prohíbe la preocupación. Él prohíbe la preocupación. En el versículo 25 donde leímos dice: por tanto os digo, no os afanéis. Es una orden, es una prohibición al afán. No debemos afanarnos, dice él. No podemos caer en temor o en preocupación. El afán es sinónimo de preocupación, de ansiedad. Esa ansiedad, ese temor que nos atormenta, que nos roba el gozo, que nos roba la felicidad, que nos roba la bendición que Dios nos da. Por eso es que la preocupación es falta de fe. Por eso es que el antídoto contra la preocupación es la fe. ¿Por qué razón? La razón es porque el Señor, a través de su palabra, a través de las sagradas escrituras, nos da promesas. Él promete ayudarnos. Él promete bendecirnos. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido proveer. Él ha prometido ayudarnos en cualquier necesidad, en cualquier circunstancia por la cual nosotros pasemos. En el Salmo 23, un salmo bien conocido por todos, dice el primer versículo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Esto es uno de los salmos que han escrito grandes poemas, muchos cantos que lo sabemos de memoria, que nos gusta repetir en momentos de crisis. Pues ahora estamos en una crisis, y no solamente para repetirlo, pero para vivirlo. Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará. El Señor promete ahí que nada nos va a faltar si Él es nuestro pastor y si nosotros somos ovejas de su prado. La preocupación por las cosas necesarias a nuestra vida son un insulto a la fidelidad de Dios. Por eso nosotros, hermanos, es verdad que estamos pasando por una crisis, es verdad que la situación es difícil, pero nosotros tenemos que confiar en Dios. El apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro 5:7 este versículo que dice:
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. El Señor quiere que nosotros esa ansiedad, ese afán, esa preocupación que nosotros tenemos, la echemos sobre Él. Porque dice la palabra de Dios que Él, el Señor, tiene cuidado de nosotros. El problema es cómo nosotros asimilamos los problemas, las circunstancias, las noticias. Si pasamos todo el día, ahora que estamos en la casa, en esta cuarentena, y si nos pasamos solo viendo las noticias, pues, y si no estamos preparados para asimilar todas estas noticias, va a afectar nuestra vida, nuestros nervios, nuestro espíritu. Y por eso nosotros tenemos que aprender y seguir confiando en Dios. Punto número 2 es: Jesús quiere que tengamos confianza en Él. Y de eso se trata este pasaje. Veamos. Dice el Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vivir, de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hay ciertas cosas que Él nos pone aquí por las cuales nosotros no debemos de preocuparnos o afanarnos. Y nos pone ejemplos muy sencillos para que nosotros podamos entender. Este es tiempo en que nosotros como iglesia no solamente digamos que tenemos fe, pero es cuando tenemos que poner en práctica nuestra fe. Ahora es la crisis, ahora tenemos que poner en práctica nuestra fe. ¿Por qué el Señor nos dice esto? El Señor nos dice esto porque quiere librarnos de esos pensamientos de angustia. Él quiere que nosotros pongamos la mirada en Él. En el verso 25 dice: no os afanéis por la vida. No se preocupen por la vida, dice el Señor. No se preocupen por la vida. ¿Por qué no debemos de preocuparnos por la vida? ¿Por qué Él nos dice que no nos preocupemos de la vida? La razón que Él dice que no nos preocupemos por la vida es porque la vida, nuestra vida, depende de Él. Nuestra vida viene de Él. Él nos dio vida. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, dice su palabra. La vida procede de Él. La palabra de Dios dice el salmista: porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. El Señor nos hizo en el vientre de nuestra madre. Dice su palabra: tú formaste mis entrañas, nuestro corazón, nuestros órganos, todo lo hizo el Señor. Él nos dio la vida, Él nos hizo a nosotros. Y por eso es que nosotros no debemos de preocuparnos. Dice la palabra de Dios: ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber o qué habéis de vestir? Lo mismo el cuerpo. Él nos dio el cuerpo. Él nos dio todos nuestros órganos. Y no solamente el Señor nos dio nuestros órganos, la vida, pero Él sustenta nuestra vida.
Y si nos dio la vida, Él tiene el poder para sustentar nuestra vida. Pero el Señor no solamente nos ha dado vida física, pero su palabra también nos dice que Él nos ha dado vida eterna. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza en Jesús para la salvación de nuestras almas, Él nos da vida eterna, no vida temporal, pero vida eterna. Porque la palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna que Él nos da cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él para la salvación de nuestras almas, Él la sustenta. Nuestra vida eterna no depende de nosotros, depende de Él. Lo mismo nuestra vida física no depende de nosotros, depende de Él. Así que el llamado del Señor a nosotros es para que sigamos confiando en Él. Que nosotros siempre confiemos en Él. Job, en el libro de Job hay un versículo en el capítulo 2, verso 4. Este es ese momento en que Satanás regresa después de haber destruido toda la riqueza de Job, su familia, y regresa a presentarse delante del Señor. Y el Señor le pregunta de dónde viene. Y le dice el Señor: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y entonces el diablo le dice al Señor, le dice respondiendo Satanás, dijo a Jehová. Miren lo que le dijo piel por piel. Y dice: todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Ese es el riesgo de tratar de sobrevivir, de mantener la vida, de darlo todo, con tal de vivir, cuando nosotros tenemos que confiar que nuestra vida está en las manos de Dios. El hombre en estos días han estado todas las personas por todo el mundo acaparando y corriendo y preocupados, comprando, llenando. Cuando nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. El pueblo de Israel aprendió a depender de Dios en el desierto. Si ellos guardaban maná para 2 días, se podría. Ellos tenían que guardar solamente para el día que Dios les daba. Eso no quiere decir que no tengamos lo necesario. No estoy diciendo eso. Lo que nos dice la palabra de Dios aquí, y lo que estoy diciendo es que no debemos de llegar a esa preocupación, a ese temor. Nuestra vida procede de Dios y Dios la sustenta. Dios tiene el poder para ayudarnos. Si se preocupó por darnos vida eterna, en enviar a su Hijo a morir a la cruz del Calvario por salvarnos a nosotros los pecadores, Dios se va a preocupar también por ayudarnos cuando pasemos por escasez, por enfermedades, por dificultades. Versículo 27, 26 y 27 dice, el 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego hace una pregunta, dice: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí es interesante que el Señor Jesús nos da ejemplos de las aves, de los pájaros. Ejemplo sencillo de criaturas inferiores
nos enseña el Señor que cómo el ser humano ha caído tan bajo, que quiere mantenerse y sustentarse y liberarse de la mano de Dios, cuando el que tiene el control es todo, de todo es Dios. Miren, cuando el Señor dice aquí, mirad las aves del cielo. Cuando Él dice mirad las aves del cielo, es posible que algunas aves pasaron y el Señor a los que les estaba predicando les dijo, mirad las aves del cielo. Miren lo que dice, no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, no tienen refrigeradoras, no tienen graneros, no guardan, no van a la tienda, no van al supermercado. Y dice, vuestro Padre Celestial, dice, las alimenta. Y dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Nosotros valemos mucho más que ellas. En otras palabras, Él nos está diciendo, aprendan de las aves. Hay millones de aves en la tierra, en nuestro planeta. Hay islas que solamente en todo lo que hay es aves. Van ahí las aves y hay miles o millones de aves en ciertas islas. Y no se preocupan, porque han aprendido a depender de Dios. Y es el llamado del Señor para nosotros, que aprendamos a depender de Él, que sigamos dependiendo de Él, que confiemos en Él. Que Él tiene el control de todo en sus manos. ¿Qué hacen las aves? Lo único que hacen es que cantan. ¿Saben por qué cantan? Cantan de felicidad, cantan de gozo. Porque no tienen que trabajar ni marcar tarjeta, todas ellas cantan felices. Dios las alimenta y no las deja morir, y no nos va a dejar morir a nosotros también. En el versículo 27 dice, ¿quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Y todos pensamos que este versículo lo que dice es que nos preocupemos, o que si nos preocupamos, o que si yo me preocupo voy a crecer, o si yo me preocupo por crecer. No, el significado de este versículo es en realidad, ¿quién de ustedes, por más que se preocupe, podrá agregar un día más de vida a su existencia aquí en la tierra? Nadie. No podemos agregar un día más. Nuestra vida depende de Dios. Nosotros confiamos en Él. Y no podemos huir de Él. Yo no puedo huir de Dios. Tengo que confiar en Él. Usted tiene que confiar en Dios. No puede huir de Dios. Yo no puedo huir de Dios ni tener temor a la muerte, porque Dios me conoce, sabe dónde estoy, sabe dónde vivo, sabe dónde duermo, dónde trabajo. Y donde yo esté, Él me va a encontrar. Por mucho que me afane, Él me va a encontrar. Y por mucho que usted se afane, Él le va a encontrar. Por eso Él no quiere que nos preocupemos por la vida, porque el calendario de nuestra vida está en el cielo, no en la tierra. Lo tiene Él. Versículo 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Es interesante que vuelve a repetir bastante sobre el vestido.
Porque en el 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Dice, considerad los lirios del campo como crecen. Dice, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Salomón, el hombre más rico del mundo, que Dios le dio toda riqueza a él, y sabio. No había otro más sabio ni más rico que Salomón. Y él pudo ir a la tienda más sofisticada, donde estuviera el costurero, el sastre, el mejor del mundo, la ropa más cara, pero ni con no se pudo comprar una camisa o un traje comparado con un lirio del campo. Dice el 28, y el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, las flores. Son los ejemplos que Dios nos pone, son las aves, los lirios, la hierba del campo. Y dice que los lirios del campo, dice el 28, considérenlos, véanlos, dense cuenta, dice, cómo crecen, no trabajan y no hilan, no tejen, no tienen máquinas para tejer, dice el 29, dice, pero os digo, dice el Señor Jesús, que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Ni Salomón con toda su gloria. Señor no quiere que solo admiremos la belleza de las flores, pero que admiremos la grandeza de Él a través de las flores. El versículo 30 dice la palabra de Dios: y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, dice, Dios la viste. La hierba del campo, el zacate, la hierba del campo, esas que crecen en el monte, la hierba más sencilla, dice que es del campo, dice que hoy es y mañana es echada en el horno. Dice, Dios la viste. Dios se preocupa por vestir a la flor de la hierba más sencilla, pero ni aún así, con ropa más sofisticada o cara que nos vistamos, nos podremos comparar a una de ellas, porque dice, Dios las viste. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Él es el sastre de ellas, que Dios es el modista de ellas, que Dios es el diseñador del traje de ellas, así como Él es el diseñador de nuestras vidas. Entonces, la palabra de Dios dice en ese versículo 30, dice, la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Más, nosotros valemos más que la hierba. Miren, hermanos, la palabra de Dios dice que la vida del hombre es como la hierba del campo. Miren lo que dice el Salmo 103:15. Dice la palabra de Dios, el hombre, dice, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar, dice, no lo conocerá más. Así es la vida del hombre, como la hierba, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Así es nuestra vida, de fugaz, de sencilla, que nosotros no la podemos sostener. El único que la puede sostener es Dios. Nosotros no tenemos que ponernos a preocuparnos porque qué nos vamos a poner mañana, sino a lo mejor no vamos a estar y no sabemos qué nos van a poner cuando ya no podamos vestirnos, cuando no estemos. Dios, en estos ejemplos sencillos que nos da, nos enseña que a las aves les dio canto, que les dio canto bonito, que a las flores les dio belleza, pero al hombre
le dio inteligencia. Pero no solamente inteligencia, nos dio su amor. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, dice Juan. Mirad cuál amor. Dios nos ha dado su amor a nosotros. Nos ama tanto que envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario. Por eso Él no quiere que nosotros nos preocupemos por cosas que Él ha prometido que Él va a suplir. No nos preocupemos por la vida. No nos preocupemos por la ropa, por la comida, por la bebida. ¿Qué beberemos? ¿Qué tomaremos? En el verso 31 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. 32 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es interesante, dice, los gentiles quiere decir los que no conocen a Dios, los que no aman a Dios, los que no buscan a Dios, los que han aprendido y dependen de ellos solamente, los que no creen en Dios, los que creen en ídolos, los que creen en su propia fuerza, en su propio sustento, en sus propios ideales. Dice, pero los gentiles, dice, los gentiles buscan todas estas cosas. El Señor dice: ustedes no son como los gentiles, no busquen estas cosas. Dice, porque vuestro Padre Celestial, dice, Él sabe de que tenemos necesidad, sabe que somos carne, sabe que somos débiles. El Señor sabe todas estas cosas. Por eso Él ha prometido a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no quiere que tengamos temor. En Isaías 41:10 dice: no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quiere decir, con la mano derecha. El Señor sabe que tenemos necesidad. Él conoce. Por eso nosotros como creyentes, no es tiempo, hermanos, no es tiempo para estar con preocupaciones, para estar con temores, para entrar en pánico. Es tiempo para poner en práctica nuestra fe. Que tengan temor, que tengan pánico los gentiles, los que no conocen a Dios, los que no han puesto su esperanza en Él. Pero nosotros que le conocemos a Él, es tiempo para poner en práctica nuestra fe. Número 3, que viene el plan de Dios. Con esto voy a concluir. El plan de Dios para la preocupación. Este es el plan de Dios. Miren lo que dice. Los gentiles, dice la palabra de Dios en el 32, buscan todas estas cosas. Pero en el 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y todas estas cosas, dice, os serán añadidas. Es interesante que dice mas buscad. No solamente dice buscad, sino dice mas buscad primeramente. En otra versión que yo leí también, en otra traducción, en otra Biblia, dice: por encima de todo, buscad primeramente a Dios. Por encima de todo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice: y todas estas cosas os serán añadidas. O en otras versiones dice: vendrán por añadidura. El problema con nosotros es que nosotros vivimos la vida preocupados por las añadiduras. Y el Señor no quiere que nosotros nos preocupemos por las añadiduras, porque por las añadiduras se preocupa Él.
Él quiere que nosotros nos preocupemos por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Esto es muy importante. Buscar el reino de Dios primeramente es buscar el cielo, buscar a Dios. Es poner nuestra fe en Él para la salvación de nuestra alma. Reconocer que somos pecadores, reconocer que hemos fallado, que nos hemos apartado de Dios. Y número 3, invitar a Jesús a que venga a nuestro corazón. Invitarlo a que sea el rey de nuestras vidas. Ya no queremos ser nosotros los reyes de nuestra propia vida, sino darle el lugar a Él, que a Él le corresponde. Él quiere ser el rey de nuestras vidas. Él quiere ser el Lord de nuestras vidas, el Señor de nuestras vidas. Y todas las añadiduras por las cuales nosotros nos preocupamos van a venir como ganancia. Van a venir por la mano de Dios. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Él. Esa es la promesa de Dios. En el Salmo 37, 4 dice la palabra de Dios: deleítate a sí mismo en el Señor o en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Él quiere que nosotros nos deleitemos en Él. Que nos deleitemos en Él. ¿Qué es deleitarse en el Señor? Es hacer su justicia. Ahí dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Su justicia es vivir en obediencia a Él, vivir confiados a Él, vivir entregados a Él, vivir rendidos en las manos de Cristo, en las manos de Él, que Él nos puede sustentar, que Él nos puede llevar, que Él nos puede ayudar, que Él nos puede proveer, que Él nos va a librar de esta peste destructora, que Él nos va a guardar, que caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llegará, porque en Él hemos confiado. Esa es su palabra en el Salmo 91. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es poner nuestra esperanza en Él y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esas son sus promesas. Que Él nos va a traer todas las añadiduras. La promesa del Señor. No se preocupe por las añadiduras. Es lo que dice el verso 34. Dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. No os preocupéis por el día de mañana, dice, porque el día de mañana traerá su afán. Dice: basta a cada día su propio mal. En otras palabras, si el día de mañana traerá su mal, el día de hoy traerá su mal, no le pidamos prestado al día de mañana el mal de mañana. Dice: basta cada día su propio mal. Pero una de las cosas que aún en medio de las circunstancias, porque el Señor Jesús dijo: en este mundo van a tener aflicción, pero Él dice: pero confíen en mí, porque yo he vencido el mundo. En Lamentaciones, el profeta Jeremías escribió estos versículos que todos conocemos, que sabemos, que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y todos sabemos esos versículos y nos encanta, pero cuando el profeta Jeremías escribió estos versos de la palabra de Dios, estaba en la ciudad de Jerusalén, que había sido
quemada y estaba llena de sangre y llena de muertos, porque habían venido los enemigos del Señor y se habían llevado cautivo al pueblo de Dios y habían dejado quemado el templo y habían dejado destruido el muro y muertos, y se habían llevado a mucha gente. Y el profeta Jeremías les había advertido y no quisieron escuchar. Por eso él escribió: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Pero él también dice, ahí mismo dice, porque nunca decayeron sus misericordias. La misericordia de Dios nunca cae, porque nunca decayeron. La misericordia de Dios, a pesar de que cada día trae su afán, sus problemas, sus circunstancias difíciles, las tribulaciones. Miren, el versículo 23 dice, hablando de las misericordias de Dios, dice: nuevas son cada mañana. Nuevas. Dios tiene una misericordia fresca para hoy y fresca para mañana. Y vendrán dificultades, sí vendrán. El Señor lo dijo, van a tener aflicción, pero Él dijo: confíen en mí. Quiero decirles para concluir que nuestro futuro está en las manos de Dios. No se preocupe. El 90% de nuestros disgustos es producto de la imaginación. Muchas veces cosas que no pasaron. Vivamos un día a la vez. Confiemos en el Señor. El Señor Jesús dijo en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo les animo a que se alienten, hermanos. Estamos pasando por una pandemia mundial. No sabemos cuándo va a principiar a descender el número de los contagiados, pero lo que nosotros no nos preguntemos: ¿y qué voy a hacer si a mí me da? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? No, pero primero digamos: ¿qué debo hacer para protegerme y para proteger a mi familia, para proteger a mi esposa o a su esposo o a sus hijos? Siga las reglas que le dice el gobierno, los doctores, los conocedores, los que estudiaron. Confíe en Dios. Dios le va a ayudar. Quiero finalizar con este versículo del Salmo 34, 19, que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son. Pero Él es nuestro guardador, Él es nuestro protector. Oremos. Padre, mi oración en esta mañana es por cada una de aquellas personas que están escuchando o han escuchado este mensaje de tu palabra, para que se animen, para que se alienten a confiar en ti, para que pongan su esperanza, su confianza en ti, Señor. Tú nos has dado ejemplos de cosas tan sencillas como los pájaros, las flores, la hierba del campo, que dependen de ti. Ayúdanos, Señor, a siempre depender de ti. En tus manos está nuestra vida. En tus manos está nuestro futuro. En tus manos está nuestra familia. Señor, oramos por esta nación y por las naciones, por los líderes del mundo, Señor, por los presidentes, por los ministros, por los que están a cargo, Señor, de esta situación, por el presidente de este país, de Estados Unidos, por ese comité que Él ha creado, que Él ha organizado para que se encargue de ayudar a lidiar con esta situación.
por los doctores, Señor, por las enfermeras, por los que ayudan, por los voluntarios, por los bomberos, por aquellos que trabajan en las cosas más sencillas, en la comida, en los hospitales, por aquellos que están trabajando en los laboratorios, Señor, tratando de encontrar una vacuna, por aquellos, Señor, que perdieron a un ser querido, por aquellos que están luchando con este virus, aquellos que están contagiados. Pero el virus más grande que ha contagiado a la humanidad entera, Señor, es el pecado, es la maldad. Y para eso el remedio es la sangre de Cristo. Es el perdón que tú nos das, es tu misericordia, es tu mano, Señor. Ese es el virus más grande que ha contagiado y ha matado a muchos. Por eso en esta hora, Señor, oro por aquellos que en esta mañana han decidido cambiar y poner su esperanza en ti. Voy a pedirle, si usted está en su casa y si usted todavía no conoce a Jesús, que en esta mañana abra su corazón y lo invite y le diga primeramente: Señor, reconozco que soy pecador. Segundo, invítelo y dígale: Señor, ven a vivir a mi corazón. Te hago el Señor de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea para ti. Y segundo, Señor, oro por aquellos también y por aquellas personas que quizá ya te conocen, pero han estado caminando fríamente o distanciados de ti, para que este sea un momento de reconciliación contigo. Tu palabra dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Por tu misericordia, por tu amor. Bendícenos, Señor. Padre, por la congregación de la Iglesia Bautista del Valle, guárdales, provéeles, susténtales, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar una alabanza para finalizar. Vamos a cantar un himno más. Y este himno es: alcancé salvación. Inundada mi senda ya esté, oh, cubra la mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré: alcancé salvación. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amenguan mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme
al buen Salvador. Alcancé salvación. Alcancé salvación. La fe tornarás en gran realidad Al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida semana, que el Señor les cuide, que el Señor les guarde. Confiemos en Él, que en sus manos está nuestro futuro, nuestra vida eterna. Que el Señor les guarde. Feliz y bendecida semana. Pueden mandarme un texto a mi número de teléfono para orar por ustedes. Si alguno tiene una emergencia, llámeme y yo puedo ir a su casa para orar por ustedes. Que Dios les bendiga.